Para aumentar la competitividad de sus empresas en tiempos difíciles, la Concanaco Servitur capacitó este año a empresarios y personal de las 256 cámaras nacionales de comercio, servicios y turismo y de comercio en pequeño del país con 1.040 cursos virtuales que actualizaron, fortalecieron e introdujeron a los negocios en nuevos sectores para hacer frente a la pandemia, mantener su actividad y crecer en el comercio digital. El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, José Manuel López Campos, resaltó que por medio de especialistas en diferentes temas se procura que el personal de las empresas adquiera conocimientos y habilidades para crear sus propias aplicaciones, diseños, crecer su presencia en redes sociales para dar a conocer sus productos y servicios. El tema de mayor interés es el uso de redes, cómo renovar tu negocio, estrategias de ventas en línea, diseño de imagen, empleo de WhatsApp Business y marketing digital, entre otros, que son considerados prioritarios para la modernización de los negocios para seguir creciendo en el mercado. Con los cursos virtuales se atendieron a 63.000 empresas en interacción con el capacitador de las 256 canacos y las 650 delegaciones para retransmitir y ampliar el alcance de participación. Las micro y pequeñas empresas afiliadas avanzan en la digitalización sin descuidar temas importantes como el arancelario, liderazgo, venta, comunicación y empresas seguras, porque requieren apoyo para subir sus protocolos a la plataforma del IMSS para contar con ese distintivo. Para impulsar y fortalecer la reactivación económica del turismo, se elaboró el programa de mejoramiento y competencia en gastronomía y se impulsa un programa dirigido a la innovación con la creación y promoción de rutas turísticas por regiones. Por medio del proyecto, los empresarios del sector cuentan con amplia visión para generar nuevos productos que capten la atención de los vacacionistas. La Concanaco Servitur contó con instructores especializados y realizó alianzas con otras instituciones, dependencias y asociaciones para proporcionar a los empresarios del comercio, servicios y turismo mejor panorama de los requerimientos de los consumidores y de los negocios en la pospandemia. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.